Recién me conecté con la sección 1. Estoy cargando para que tengan información ahora para trabajar con los casos ahora en la sección 2. Perfecto. Entonces, vamos a partir con la primera parte de, del caso que vimos del síndrome coronario agudo. Ya, el primer caso clínico que tenemos aquí, que es de esta paciente, esta pacientita, ¿cierto? Acá está. Tenemos esta mujer de 65 años, obesa, con IMC de 35, fumadora de 15 cigarrillos al día desde los 15 años, con diabetes tipo 2, usuaria de anticoagulante oral durante 30 años, hipertensa sin tratamiento, que consultó en el servicio de urgencia del Hospital Regional por disconfort torácico hace 2 días y que cede con el reposo, pero que el día de hoy no se le había pasado el dolor. Esta paciente vive con su hija, la cual trabaja en un supermercado de lunes a domingo, con lo cual ella cuida a su nieta de 4 años. En el servicio de urgencia se instaló vía venosa en el brazo derecho, número 18, se tomó electrocardiograma, el cual no tiene cambio, sin embargo quedó hospitalizada para manejo y más que no observación, y rápidamente es trasladada, ¿cierto?, al servicio de medicina. Entonces, ¿cuál es el primer trabajo que tenemos que hacer con esta paciente en este caso? Recabar la información en la valoración de enfermería, ¿cierto? Sabemos que es una paciente obesa porque tiene una IMC de 35, fumadora o tabáquica activa de 15 cigarrillos al día. Tenemos que es hipertensa, sin tratamiento, diabética, que lo más probable es que tampoco tenga tratamiento, y además es usuaria de anticoagulante oral, ¿ya? Importante también el dato, considerar eso, ¿ya? ¿Se escucha? Nicolás, active su sonido, me parece que es porque el mío está activado. Perfecto. Entonces, tenemos que, eso antecedente. La primera parte de ese caso clínico es para considerar todos los antecedentes mórbidos. ¿Qué es importante saber? Que es importante saber que la paciente es obesa, por lo tanto, tenemos una sobrecarga adicional, ¿cierto?, a el trabajo que tiene físicamente la paciente. Segundo, saber que está cursando, ¿cierto?, el rol o está haciendo el rol de cuidadora de una menor de edad. ¿Qué es importante saber también de eso? Que ser una chiquitita de 4 años, lo más probable es que esta señora se tenga que agachar, se tenga, ¿cierto?, que hacer un esfuerzo adicional, quizá la tiene que tomar en brazos, y quizá, etcétera, un esfuerzo físico adicional, por lo cual eso también respondería a su dolor precordial que se inicia durante la actividad física o el exceso de actividad física, ¿ya? Pero que esta vez no se dio el reposo, porque el antecedente anterior es que ella se cansaba, reposaba y se le pasaba, o sea, está cursando con una angina inestable, ¿ya? Todavía sigue siendo una angina y no un infarto, porque su electrocardiograma muestra
que no hay alteración electrocardiográfica, no hay supra del nivel del ST, no hay ningún tipo de alteración electrocardiográfica, por lo tanto, por eso queda en observación, ¿ya? Más que por el cuadro clínico, sino que por los antecedentes que tiene esta paciente, ¿ya? Sigamos con el otro. En la diapo número 25, tenemos que, bueno, la 15, tenemos que en el servicio de medicina su paciente permaneció en reposo, sin embargo, a las 2 horas de llegada, ¿cierto? Presentó un dolor precordial opresivo, 8 de 10, empezó a sudar frío y se agregaron náuseas, ¿ya? En el electro muestra un cierto síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, ¿ya? En la número 25 tenemos que esta paciente que muestra la elevación del segmento ST en la pared anterior, hay alteración de las enzimas cardíacas que, ojo, aparecen alteradas porque la paciente lleva más de 2 horas en el servicio. Recuerden que las enzimas cardíacas se alteran cerca de las 3 horas de iniciado el evento coronario. Por lo tanto, esta paciente tiene enzimas cardíacas alteradas y el dolor precordial aumentó a 10 de 10. El médico de turno indicó activar pabellones de hemodinamia de manera, o sea, de urgencia, ¿ya? Entonces, valoración de enfermería. Ya vimos hipertensa sin tratamiento, diabética sin tratamiento, usuaria de anticoagulante oral, ¿cierto? Tenemos que la paciente es obesa mórbida, tabáquica activa y la cuidadora de una menor, ¿ya? Dentro de sus antecedentes. Necesidades alteradas para este paciente, mencionen todas las que ustedes consideren alteradas. En este caso, las leo por el chat. ¿Ya? Respiración, ¿cierto? Respirar normalmente, ¿cierto? La respiración, recuerden que la necesidad de respiración va de la mano con respiración y circulación. La nutrición, perfecto, porque es una paciente obesa mórbida, ¿cierto? ¿Alguna otra? Si ustedes consideran 3, independiente que no sea la prioritaria, las que deberíamos tratar. Ya. Profe, disculpe, a mí no se me ve el chat. ¿Podría ser esa de dormir y descansar por el cuidado de la nieta, que no descansa lo suficiente? Sí, dormir y descansar también. Y moverse, porque además tiene dolor al moverse. ¿Ya? Perfecto, ahí tenemos 3. Dormir y descansar, necesidad de respiración y circulación. Y tenemos, ¿cierto?, la necesidad de nutrición, porque es un caso de una paciente obesa mórbida. Dentro de las prioritarias, claramente la necesidad prioritaria en este paciente es la necesidad de circulación y respiración, ¿cierto? En ese caso vamos a trabajar con esa necesidad alterada. Dentro del PPT, ¿cierto? Tenemos la parte que dice conducta, ¿ya? La conducta, en este caso, sería el plan de cuidados. Tenemos necesidad de circulación y respiración, ¿ya? Pablo, sí, moverse y mantener buena postura también sería una de las necesidades debido al dolor que manifiesta, ¿ya? Prioritario, respiración, circulación, ¿cierto? Diagnóstico de enfermería prioritario para esta paciente, ¿cuál sería? Para esta paciente. Ya. Me parece que en el NANDA aparece como perfusión tisular, si no me equivoco, ineficaz. No tengo el NANDA acá cerca. Pero es perfusión tisular ineficaz cardíaca, ¿ya? Especificar de qué órgano es. Disminución de la perfusión tisular cardíaca. Perfecto. ¿Ya? Muy bien, Paola. Ese es el diagnóstico prioritario. ¿Por qué? Porque independiente de todos los antecedentes que tenga esta paciente,
lo que está cursando en este rato es con una oclusión de la arteria coronaria, lo que está provocando una disminución en la perfusión cardíaca, que en este rato no tenemos antecedentes, ¿cierto?, de control de signos vitales de esta paciente, pero lo más probable es que se encuentren alterados, ¿ya? Dijimos que en los pacientes podrían haber dos tipos de alteración hemodinámica, o la hipertensión con la taquicardia a causa del dolor, ¿cierto? O podríamos tener pacientes taquicárdicos y por tanto debido a la alteración del gasto cardíaco. Por lo tanto, ambos casos podrían ser alteración, ¿cierto?, de la perfusión tisular, porque está disminuyendo la perfusión tisular. ¿Relacionado con qué es el diagnóstico? Alteración de la perfusión tisular cardíaca relacionado con Bastián, más que isquemia, porque la isquemia es pero isquemia de qué parte, ¿ya? Melissa, factores de riesgo modificables, ¿cuáles serían? Ya, ahí sí, Felipe, obstrucción del flujo coronario, ese es la relacionado por el cual hay una alteración en la perfusión, ¿ya? Que puede ser obstrucción del flujo secundario, ¿cierto? O oclusión del vaso cardíaco sanguíneo coronario, muy bien, Juliana, secundario, como dice Melissa, a factores de riesgo modificables o secundario a abandono del tratamiento habitual. Por eso se produjo la oclusión, ¿cierto? Manifestado por el uso de Acomilenca no sería necesariamente un factor de riesgo porque el anticoagulante oral debería favorecer la perfusión. Ahora esta paciente no está cuidándose, por lo tanto dudo que se esté tomando el tratamiento anticoagulante oral. ¿Ya? Por lo tanto, son factores de riesgo que pueden haber afectado o no el proceso circulatorio, pero la alteración de la perfusión se produce relacionado con, ¿cierto?, la obstrucción o la oclusión del vaso o del flujo coronario, ¿ya? Manifestado por dolor precordial. Importante, Paula, lo que hay que hacer es que el dolor precordial hay que cuantificarlo, ¿ya? Si hablamos de dolor precordial, tienen que colocar el EVA. Tiene que ser, por ejemplo, en este caso es un EVA 10 de 10. ¿Por qué? Porque en nuestros criterios de éxito también tenemos que cuantificar cuánto disminuyó el dolor. Por lo tanto, el dolor debería ser manifestado por dolor EVA 10 de 10, cosa que cuando yo ponga mis criterios de éxito, disminución de dolor a 8 de 10, 6 de 10, 2 de 10, ¿ya? Para saber cuánto es el delta que vamos a tener para disminuir el dolor. Camila. Ya. Sigamos. Entonces, manifestado por elevación del segmento ST, es decir, electrocardiograma alterado, enzimas cardíacas alteradas, dolor EVA 10 de 10, y además tenemos sudoración, ¿cierto?, excesiva, que también es uno de los síntomas o signos que presentó la paciente. Bueno, y no sabemos cómo están los signos vitales, pero esos serían los principales. Entonces, resumimos. Alteración de la perfusión tisular cardíaca relacionado con oclusión o obstrucción del vaso sanguíneo coronario, manifestado por EVA 10 de 10, sudoración, náusea, elevación del segmento ST en electrocardiograma y enzimas cardíacas alteradas. Diagnóstico de enfermería completo. ¿Ya? Objetivo para este paciente. ¿Cuál sería el objetivo en nuestro plan de cuidados en este caso?
¿Cuál sería objetivo principal para este caso clínico? Mejorar la perfusión tisular cardíaca. Muy bien, Valeria. Mejorar, ¿cierto? Optimizar o restablecer, porque nuestro propósito en este caso es destapar esta arteria y que se retorne al flujo coronario. Por lo tanto, sería mejorar o restablecer la perfusión tisular cardíaca, ¿cierto? Perfecto. Plazo. ¿Cuánto nos vamos a demorar en realizar este proceso? ¿Ya? Felipe, disminuir el dolor, en este caso bastaría con administrar morfina, pero ¿resuelve el problema disminuir solo el dolor? Recuerda que el dolor se está provocando por la alteración cardíaca, ¿cierto? Se está provocando por la alteración en el flujo coronario. Por lo tanto, disminuir el dolor es solo una parte de nuestras intervenciones. Si queremos disminuir el dolor, debemos restablecer el flujo. Por lo tanto, nuestro objetivo es restablecer o mejorar la perfusión tisular cardíaca en un periodo de no más allá de 2 a 4 horas. ¿Por qué? Tiempo que va a tomar la trombolisis. Si se hiciera trombolisis en un paciente con alteración cardíaca, demora aproximadamente 1 hora el procedimiento en total. Como esta paciente va a ir en hemodinamia, son aproximadamente 2 horas las que se va a tomar en realizar el procedimiento de reperfusión cardíaca. Por lo tanto, un periodo óptimo sería no menos de 2 horas. Si ustedes pusieran en el proceso objetivo en 2 horas o 2 a 4 horas estaría perfecto. ¿Ya? Bastián dice, profe, una consulta puede ser que un objetivo es restablecer el estado hemodinámico ya que el médico activa hemodinamia. Sí. Sí, Bastián, lo que estaba diciendo efectivamente es que es restablecer pero nada más que el estado hemodinámico, establecer la perfusión, ¿ya? Activar hemodinamia, la hemodinamia como propiamente tal es el procedimiento donde se realiza, es el pabellón donde se realiza el procedimiento. El pabellón de hemodinamia es donde se realiza el proceso de angioplastía coronaria, ¿ya? No se refiere a hemodinamia como concepto de control de signos vitales o de hemodinamia del paciente, sino que del procedimiento que se va a realizar. Por lo tanto, el objetivo podría ser restablecer la perfusión cardíaca, ¿ya? No la hemodinamia propiamente tal del paciente. Recuerden que siempre debemos apuntar al problema que genera la manifestación y no atacar solamente las manifestaciones, porque si no estamos dando una solución momentánea al proceso de enfermería. ¿Ya? Teniendo claro eso, entonces sería el objetivo sería optimizar, ¿cierto? O restablecer la perfusión tisular cardíaca en un tiempo de 2 horas o de 2 a 4 horas. ¿Ya? Intervenciones prioritarias para este paciente, monitorización continua, ¿cierto? Porque requerimos monitorización continua sí o sí. Electrocardiograma de 12 derivadas, porque necesitamos tener un electrocardiograma basal, saber cómo está antes que se realice el procedimiento, ¿ya? Tengo que saber cuánto era la elevación del segmento ST para saber si después del procedimiento disminuye o desaparece, ¿ya? Andrea me dice, profe, ¿no podría ser aumentar? ¿Qué es aumentar? ¿El flujo coronario? Al aumentar el flujo coronario lo que estamos haciendo es meter más presión a una arteria que está tapada. Por lo tanto, si aumentamos el flujo coronario, no sería una respuesta totalmente óptima. Porque aumentar el flujo significa que aumenta la circulación, pero no necesariamente que se produzca una repercusión, ¿ya? Que es lo más probable que tenga en un paciente que está hipertenso y taquicárdico, ¿cierto? Lo más probable es que la circulación o el flujo coronario sería, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Meter más presión. Por lo tanto, lo que queremos restablecer es el flujo y la perfusión coronaria, destapar esa arteria para que pase un mayor flujo. Ya. Sí, Pablo, necesitamos que entonces monitorización continua, el electrocardiograma de 12 derivadas, aporte de oxígeno. Recuerden que
se produce una isquemia cardíaca debido a la falta de perfusión. Por lo tanto, hay una alteración en la oxigenación y el transporte. Entonces, dentro de nuestras intervenciones tiene que ir oxigenoterapia. Bastaría con una naricera si el paciente no tuviera mucha alteración, ¿cierto?, en la saturación. Por lo tanto, naricera, 28%, 30% de FiO2, sería suficiente como para mantener una oxigenación adecuada, ¿ya? Sería el manejo de EVA, ¿cierto? ¿A través de qué? Tenemos que administrar la mona, ¿cierto? Si el paciente tiene EVA de 10, morfina, oxígeno, la nitroglicerina y la aspirina, ¿cierto? Sublingual, o sea, perdón, a masticar, y el Plavix sublingual, ¿cierto? Sí, Tania, mona, dentro de nuestras intervenciones, ¿ya? Y preparar para el pabellón. Profe, disculpe, ahí se tendría que poner sobre la administración de mona según indicación médica del Sí, sacar como eso según también, indicación. Sí, ya. según indicación médica. Todo lo que se refiere a administración de medicamentos, aun cuando nosotros sepamos qué administrar, siempre va de la mano de la indicación médica por un marco legal. Por lo tanto, tienen que poner según la indicación médica. ¿Ya? Resumen, de nuevo, control de signos vitales, electrocardiograma, mona, que incluye el oxígeno, como mencionaba, ¿cierto, Pablo? Y preparar para pabellón de hemodinamia. Recuerden que la preparación para hemodinamia es igual que un pabellón. Vimos las intervenciones de enfermería para un paciente que es sometido a angioplastía coronaria. Preparar la zona operatoria, el consentimiento informado, tranquilizar al paciente, premedicar al paciente, retiro de prótesis, de joyas, la instalación de la segunda vía venosa periférica, ¿cierto? Y coordinar con el pabellón de hemodinamia el ingreso del paciente. Esos son aspectos administrativos de la coordinación del pabellón, ¿ya? Como este paciente va a ser derivado a hemodinamia, nuestras intervenciones llegan hasta ahí, porque en realidad el resto del trabajo lo hace el personal, ¿cierto? El perfusionista, ¿cierto? La enfermera de hemodinamia, etcétera, ¿ya? Recuerden que nuestro contexto es servicio de medicina, ¿ya? Si este paciente fuera trombolizado, el escenario sería distinto. Si el paciente dice activar trombolisis de urgencia, dijera al médico, por ejemplo, nosotros tenemos que preparar el protocolo estreptoquinasa, que me imagino que ustedes, ¿cierto?, ya lo revisaron de qué se trata. ¿Ya? Profe, la Paula me pregunta que con medicamentos hay que preparar al paciente hasta la intervención. La mona, oxígeno, nitroglicerina, aspirina, Plavix, ¿ya? Que es con lo que se preparan los pacientes para hemodinamia. Recuerden que los pacientes se mantienen anticoagulados con la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, y el Plavix, que también es otro agregante plaquetario mucho más potente, que tiene otras funciones farmacológicas, por supuesto. ¿Ya? Ya, la Valeria me pregunta si acaso es necesario tomar enzimas cardíacas. ¿Qué creen ustedes? Si tenemos que esta paciente ya tiene una alza enzimática, que han pasado más de 3 horas de su cuadro clínico, ¿será necesario en esta etapa, como intervención prioritaria, tomar enzimas cardíacas? No, muy bien Andrea. No es necesario tomar enzimas cardíacas en esta etapa. Ni siquiera podrían tomar control de coagulación, aunque fuera pabellón, porque ya administramos aspirina y el Plavix. Por lo tanto, esta paciente va a aparecer con un TTPK prolongado o anticoagulado. ¿Ya? Muy bien, Paula. Se demoran más de 3 horas y obviamente se van a mantener elevadas. ¿Ya? Andrea me pregunta si la atorvastatina como estabilizador de placa iría. En este caso, urgente, no, porque el paciente está cursando con el cuadro agudo. Sí deberíamos administrar el estabilizador de placa, ¿cierto?, posterior al procedimiento, ¿ya? Después de la trombolisis, dentro o del procedimiento hemodinámico, recuerden que uno de los criterios de repercusión es de alza enzimática precoz. Por lo tanto, si ya tenemos un valor basal de alza enzimática antes del procedimiento, después podemos tomar nuevamente enzimas cardíacas para ver si van aumentando o disminuyendo, ¿ya? O si se mantiene. Por lo tanto, eso iría posterior. En estas intervenciones no va, ¿ya?
Sigamos. Monitorización continua, electrocardiograma basal, ¿cierto? Dijimos que la administración de los medicamentos, la mona, morfina, oxígeno, oxicodina, aspirina, Plavix, ¿cierto? Preparar al paciente para pabellón con toda la documentación, consentimiento informado, retiro de joya, preparar zona operatoria, ¿cierto? ¿Qué nos queda evaluar cuando un paciente va a hemodinamia? Que lo dijimos que era súper importante hacer énfasis en la evaluación física de ese paciente. Yuri, mira, si tenía cirugías previas o no, en este caso no es muy relevante. Es algo que se puede ver alterado posterior al procedimiento. Muy bien, Paula. Pulsos periféricos. Ya, muy bien, Camila, Yuni. Pulsos periféricos. Debo evaluar ambos pulsos periféricos. Recuerden que el procedimiento de hemodinamia se va a hacer a través de la arteria femoral. Por lo tanto, como va a ser intervenido vía inguinal, y si tenemos una alteración en la circulación, lo más probable, ¿cierto?, es que pueda haber repercusiones a nivel distal. Por lo tanto, previo al procedimiento, debo verificar que existan los dos pulsos distales en ambas extremidades, para luego volver a revisar realizar este procedimiento físico posterior, ¿cierto?, al pabellón, ¿ya? Así que dentro de mis intervenciones, cuando el paciente va a hemodinamia, debe ser verificar pulsos distales. Muy bien. ¿Ya? Bueno, y tenemos listas las alteraciones, con eso ya tenemos nuestros paquetes de intervenciones prioritarios para este paciente hasta que se vaya a pabellón. Los criterios de éxito para este paciente, ¿cuáles serían? Tenemos que sería el paciente mejoró o el paciente recuperó la perfusión tisular cardíaca, evidenciado por, y ahí tendríamos que poner criterios de repercusión, sería disminución de, ¿cierto?, el segmento ST en el electrocardiograma, disminución del dolor, claramente. El primer criterio de repercusión en este caso sería que el paciente disminuye el dolor. Idealmente debería tener 0 de 10, pero con disminución del dolor ya bastaría como para evaluar el criterio de repercusión, idealmente 2 de 10, 3 de 10, ¿ya? Arritmias de repercusión, ya puede que en el trazado electrocardiográfico nos parezcan unas pequeñas arritmias de repercusión, ya, o extrasístoles, como vimos en la clase. Y alta enzimática, ¿cierto?, precoz, si controlamos enzimas cardíacas posterior al procedimiento. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿Quedó claro más o menos cómo deberíamos realizar el proceso de enfermería en un paciente con síndrome coronario? Felipe, cuéntame. Cuando uno realiza como criterio de repercusión, ¿cierto? Como esta arteria está tapada, se produce aumento de las enzimas cardíacas, ¿cierto? Una vez que tomamos los exámenes, va a haber un alza enzimática, es decir, se van a disparar la cantidad de enzimas, porque es como, a ver, el mejor ejemplo sería que cuando ustedes están empujando, ¿cierto? Y viene un montón de gente y empuja algo, y esa puerta se cae y se destapa, caen todos encima uno del otro. Las enzimas cardíacas van a estar, ¿cierto?, aumentadas. Y cuando se produce el destape de la arteria, esta alza enzimática se va a producir un aumento de las enzimas para luego ir bajando progresivamente, ¿ya? Este criterio es un criterio de repercusión. El alza enzimática, es decir, que si ustedes de un número, por decir 10, por decir un número basal, ¿cierto? Luego de realizar el procedimiento sube a 20, pero luego vuelven a controlar enzimas cardíacas, porque este paciente se va a controlar con enzimas cardíacas seriadas, van en disminución y van a ir de 19, 18, 17, etcétera. Significa que es un criterio de repercusión. Lo pueden revisar en las guías MinSal también. Eso está súper detallado también sobre los criterios de repercusión en las guías MinSal. Ya, clarito está ahí entonces, para poder darle paso
al caso clínico que teníamos sobre arritmias, ¿ya? El caso clínico de arritmias lo pasé a un Word para que tengamos más claridad. Ahora, mi idea es trabajar este caso clínico, tanto el del síndrome coronario agudo, en una hojita de Word. Dame un segundo. Y a ver, la dosis que se administra de morfina dependiendo de cada usuario, hay una dosis establecida. Deberíamos administrar entre 3 a 5 miligramos de morfina SOS. No depende de cada usuario. Depende de la indicación médica, claramente. Se recomienda no más de 5 miligramos de morfina porque recuerden que la morfina es un opiáceo. Por lo tanto, puede producir alteración respiratoria y compromiso de conciencia y eso generar el paro respiratorio porque afecta, ¿cierto?, sobre el sistema nervioso central y sobre el centro regulador de la respiración. Por lo tanto, la morfina tendría que estar, ¿cierto?, indicada por el médico y su dosis recomendada es de 3 a 5 miligramos endovenoso, ¿ya? Pero sigue siendo una indicación médica. ¿Ya? Entonces, sigamos. Tenemos acá el caso clínico que teníamos de este abuelito con una bradicardia, ¿cierto? Que un pacientito de 85 años que está cursando con una, que tiene una historia acá. 85 años, 10 cigarrillos al día, diabético tipo 2, hospitalizado en el servicio de medicina con historias de síncopes a repetición en el último día de ayer, el cual consultó el servicio de urgencia y le tomaron el electro y aparecía este trazado, ¿cierto? Recuerden que este caso clínico está en el PPT de arritmias, que es arritmias 3. Al final del PPT aparecía este caso clínico con las hojitas, las imágenes del electrocardiograma. ¿Ya? Milenka, no. El criterio de éxito no sería específicamente que tenga que ver con la oxigenación o la suspensión de la oxigenación. No, porque puede que se demoren un poco más en transporte de oxígeno por un montón de otros factores, así que la oxigenoterapia no vendría siendo un criterio de repercusión o criterio de éxito para este caso. Sí, la saturación, que el paciente mantenga saturación sobre el 95%, por ejemplo, en caso de que tuviera saturación disminuida, independiente de la cantidad de oxígeno que ponga, mi meta es que sature mejor, independiente si necesita 10, 15 o 30% de CO2, eso va a ser independiente a lo que yo quiera lograr con el paciente como meta. ¿Ya? Ya. Entonces, en el caso de arritmia, ese abuelito de 85 años que su electrocardiograma mostraba, ¿cierto?, un trazado prolongado. ¿Qué bloqueo, porque claramente era un bloqueo, lograron identificar en ese electro? Ya. Muy bien, Valeria. Valeria Bastián, ¿cierto? Civil. Es un bloqueo de tercer grado, ¿ya? ¿Por qué? El bloqueo de tercer grado, ¿cierto? Muestra que hay un QRS, pero tenemos varios segmentos PR que no conducen a un QRS. Por lo tanto, dentro de las definiciones de un bloqueo de tercer grado, nos dice que es una frecuencia cardíaca de menor entre 30 y 40 latidos por minuto, ¿cierto? Con un PR prolongado, ¿ya? Los síncopes de estos pacientes se producen por falta de perfusión tisular cerebral, ¿ya? Recuerden que no hay problema, Mayri. Sí, sí, les pongo presente después, ustedes
me indican los que tuvieron problemas para poder, si lo hacen llegar. Al final les explico cómo lo hacemos con la asistencia, ¿ya? Para no perdernos en la idea. El bloqueo de tercer grado produce síncope. Los síncopes son sucesos que ocurren por falta de perfusión cerebral, ¿ya? Significa que hay falta de irrigación, lo que produce hipoxia cerebral, y eso lleva a que el paciente se comprometa de conciencia y se manifieste en un desmayo en el paciente. Por lo tanto, estos pacientes cursan con estos síncopes a repetición. ¿Ya? En el caso más abajo dicen que el paciente está desorientado, con una lesión supraciliar, se mantiene hipotenso con una hemoglucosis de 60, ¿ya? Y que se encuentra frío y mal perfundido. Lo que todo se relaciona, ¿cierto?, con la circulación o la perfusión cardíaca, en este caso, que está alterada. ¿Cuál sería las principales necesidades alteradas en estos pacientes? De este paciente específicamente. Paula, el síncope se relaciona específicamente a un bloqueo de tercer grado y generalmente se manifiesta en pacientitos mayores, ya adultos mayores, 80 o sobre 70 años generalmente, que se entiende que es porque una falla de válvula o de una alteración en el nodo sinusal. No quiere decir que el síncope también se pueda manifestar en pacientes con otro tipo de bloqueo, y que no sea repetición, pero está asociado mayormente el síncope a bloqueos de tercer grado, ¿ya? La característica principal es que este bloqueo de tercer grado no tiene tratamiento, medicamento oral, por ejemplo, que pudiéramos administrar en un paciente como un antiarrítmico, ¿cierto? O como un digitálico que pudiéramos administrar. El síncope requiere sí o sí, el bloqueo de tercer grado requiere sí o sí de una instalación de un marcapaso. Ya, entonces, necesidades de ya, perfecto, civil, necesidades de respiración y circulación principalmente. Mismo caso anterior, hablamos de un problema de perfusión cardíaca, ¿cierto? De perfusión hacia distal, por lo tanto es una falla en la alteración en la circulación. Entonces nuestra necesidad alterada prioritaria es respirar, respiración y circulación o respirar normalmente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las intervenciones prioritarias para este paciente? Bueno, ya lo dijimos. La monitorización continua es una de las intervenciones prioritarias en este paciente. El electrocardiograma de control, que obviamente este paciente va a requerir sí o sí la instalación de un marcapaso. Ojo, chiquillos, que el marcapaso propiamente tal, definitivo, requiere de una preparación, pabellón, ¿cierto? Y al igual que como cualquier otra cirugía, requiere de una preparación previa, ¿ya? En este caso, como este paciente cursa con esta bradicardia y le produce este compromiso de conciencia, lo que se hace es instalar una sonda marcapaso transitoria, ¿ya? Significa que le ponen como una sonda, como un catéter venoso central, ¿cierto? Que va administrando este impulso eléctrico para favorecer la contractilidad cardíaca. Entonces nuestras intervenciones prioritarias va a ser la monitorización continua, la administración la toma del electro y la preparación para sonda marcapaso. ¿Ya? Felipe, la atropina en este caso no está comprobado que funcione para un bloqueo tipo 3, debido a que la falla que se produce, como es una falla de válvula, la atropina no estimula el latido cardíaco, debido a que es como que casi estuviera, como que fuera fatiga material, es como que no estuviera funcionando correctamente el corazón y no se estimula ante la administración de medicamentos. Así que la atropina no es el medicamento de elección en este caso, porque vendría siendo como un efecto pequeño y parcial para resolver el problema, pero muchas veces el bloqueo de tercer grado no se ve beneficiado con el uso de atropina. ¿Ya? Sí, Valeria, se administra oxígeno por la saturación. Recuerden que la saturación de oxígeno en este caso no nos indica una falla respiratoria, nos indica un problema de perfusión distal, de transporte de oxígeno debido a la baja circulación. Por lo tanto, mientras se resuelve el problema de circulación, debemos apoyar al paciente con oxigenoterapia.
¿ya? En este caso, el abuelito satura 91%, por lo tanto, sí se administra oxígeno por naricera, ¿cierto? 3 litros, que sería un aporte adecuado. Recuerden que los pacientes adultos mayores, ¿cierto? Este paciente es un paciente con antecedente tabáquico crónico, no administramos grandes cantidades de oxígeno o de FiO2 debido a que posiblemente puedan cursar con EPOC. Ya recuerden que los pacientes hepáticos no se benefician de la oxigenoterapia a grandes dosis, por lo que es importante no administrar grandes cantidades de oxígeno en estos pacientes porque quizás el compromiso de conciencia que manifiesten más tarde no sea necesariamente por la perfusión, sino que por la retención de CO2. Así que ahí tenemos que ir viendo, ¿ya? Aquí en esta etapa uno se da cuenta que los pacientes son un todo y no tratamos problemas por sistemas separados, sino que tenemos que buscar un conjunto de cosas, ¿cierto? En la alteración de conciencia de estos pacientes, que puede referirse a la circulación, pero si le pongo más oxígeno a lo mejor me retiene, entonces ahí tengo que ir jugando, ¿cierto? Con las intervenciones, ¿ya? Resumiendo, control de signos vitales o monitorización continua para ver el electro, tomar el electrocardiograma de control, preparar para la instalación de sonda marcapasos, oxigenoterapia, ¿cierto? Para aumentar la saturación de oxígeno, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? La bradicardia es la cantidad de latidos por minuto que tú tienes. Todos los pacientes tienen bradicardia, propiamente tal. Lo que hay que identificar es que si la bradicardia es originada por un bloqueo de primero, segundo, tercer grado, o es una bradicardia de tipo sinusal, ¿ya? El concepto bradicardia refiere alusión a la disminución de la frecuencia cardíaca menor a 60 por minuto. Ese es el concepto de bradicardia. El origen de la bradicardia es lo que le da el apellido, si es un bloqueo de primero, segundo, tercer grado, si es una bradicardia sinusal, porque si en esa bradicardia aparece onda P, es sinusal, ¿cierto? Y en el bloqueo, ¿cierto?, de tercer grado, los PR no conducen un QRS, ¿ya? En la clase de arritmia está detallado cuál es sinusal, cuál es bloqueo de primero, de segundo y de tercero, ¿ya? Por eso, la bradicardia sinusal es una bradicardia donde aparece una frecuencia cardíaca menor a 60 por minuto, pero tiene onda P, todos los PR conducen a un QRS. Eso es importante, ¿ya? Y en el caso de los bloqueos, van a ir prolongación del PR, ¿cierto? En el bloqueo de tipo 2, ¿cierto? El tipo 2 MOVIX 1 va a haber un PR prolongado progresivamente y uno conduce a un QRS, y en el bloqueo de segundo grado MOVIX 2 es un segmento PR constante con un QRS que no se conduce. ¿Ya? Paula, ¿el objetivo debería ser enfocado al bloqueo? No, el objetivo debería enfocado a la perfusión. ¿Ya? No, a la perfusión. Queremos mejorar la perfusión, ¿ya? Porque recuerden que el bloqueo se refiere a que se produce una disminución en la contractibilidad cardíaca, ¿cierto? Y en un momento el corazón no bombea y después vuelve a bombear, ¿ya? Por lo tanto, las repercusiones que se tienen es a causa de la disminución de la perfusión y no precisamente el bloqueo, ¿ya? Entonces el objetivo va enfocado en la perfusión. Ya. Los criterios de éxito para este paciente sería que el paciente mejoró la perfusión cardíaca y eso sería reflejado en este caso, ¿cierto? O la repercusión cerebral, en este caso con el compromiso, o sea, el paciente sin alteración de conciencia, asumiendo que la alteración de conciencia es por falta de perfusión cerebral, la frecuencia cardíaca, ¿cierto?, mayor a 60 por minuto una vez realizado el procedimiento de instalación de marcapaso, saturación mayor a 93%, ¿cierto? Porque administramos oxigenoterapia, y eso principalmente serían las 3 opciones. Y hay el control de signos vitales que se mantenga estable, que nos da alusión a presiones arteriales normales o dentro de límites normales, ¿cierto? Y frecuencia cardíaca dentro de límites normales. ¿Ya?
¿Clarito está ahí con este paciente? Ya, sigamos. Al parecer no hay más preguntas, seguimos con la otra parte. Entonces, de esto de aquí, tenemos la imagen de... Denme un segundo que me está hablando ahora en el dinamo. Ya, tenemos la imagen aquí, ¿cierto? De este electro. Lo que vemos acá, si ustedes se fijan en la parte de acá abajo, bueno, está la programación del trazado del electrocardiograma, está con 25 milisegundos, con 10 milivolts, ¿cierto? Y se consideró una frecuencia cardíaca de 181 latidos por minuto. Este electro muestra una fibrilación auricular, una FA. Si ustedes se fijan, la forma de diferenciar una fibrilación auricular de una ventricular es el ancho del complejo, ¿ya? En este caso es un complejo angosto, ¿ya? Un complejo que se ve aquí pequeñito, angosto y disminuido, a diferencia de una fibrilación ventricular, ¿ya? Es una FA de 181 latidos por minuto, ya que se ve de forma picuda, ¿cierto? O algo desorganizada, y si ustedes quisieran acercar un poco más o evaluar más, ¿cierto? El electro de mejor manera, van a encontrar que se ve un pequeño, bueno, no es que no se baje muy bien, pero un pequeño así como ritmo de sierra. ¿Ven? Si se fijan ahí, un pequeño ritmo de sierra que aparece y identifica completamente la fibrilación auricular. ¿Ya? Del caso anterior, chiquillos, claro, podría ser una alteración en la perfusión cardíaca, en este caso que relacionado con alteración en el nodo sinusal o alteración en la contractibilidad cardíaca manifestado por las alteraciones que presenta el paciente, el síncope, bradicardia, hipotensión, desaturación, ¿ya? Y en el caso del objetivo sería mejorar o restablecer la perfusión tisular al cabo de 2 a 4 horas y evidenciado por ello, ahí ustedes le pueden poner, ¿cierto?, por las manifestaciones que van a tener del caso, ¿ya? Chicos, nos quedan 5 minutos para poder seguir revisando el resto de los electros y me interesa que quede claro, ¿cierto?, la identificación del electrocardiograma, ¿ya? Como les decía, la FA que aparece con un complejo angosto, aparece ahí en el electro 181 latidos por minuto, aparece. Todos los electrocardiogramas tienen esa imagen, ¿ya? Todo aparece en los latidos cardíacos, aparece la programación del electro, con cuántos milivolts se tomaron, en cuántos 25 milisegundos, eso va a depender de qué tan ancho, qué tan angosto quieren ustedes visualizar en el electrocardiograma, ¿ya? La segunda imagen es la que tenemos acá, ¿cierto? Y quiero saber qué identificaron ahí. Ya, sí, Felipe, hay una onda P sin complejo QRS. Sí, exactamente. Es un bloqueo de segundo grado MOVIX 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque este bloqueo nos muestra que hay una prolongación del PR. Bueno, aquí en esta imagen no se ve muy bien, pero aquí tiene prolongación del PR, ¿cierto? Y luego un QRS que no conduce. Luego aquí tenemos un PR más ancho, luego uno más prolongado
y luego va a haber una conducción del QRS. El bloqueo de tipo 2, MOVIX 1, recuerden, es un PR prolongado progresivamente, va aumentando, aumentando, aumentando hasta que no conduce, ¿ya? A diferencia de este, que es un bloqueo tipo 2, MOVIX 2, porque tiene un PR regular, es decir, misma distancia, y luego no conduce un QRS para luego tener nuevamente misma distancia, misma distancia, misma distancia. ¿Ya? Muy bien, Paula. Perfecto. Y luego tenemos acá, ¿cierto? Esta imagen del electrocardiograma, el que aparece aquí, el que ustedes pueden ver acá. ¿Qué encontraron ahí? Precisamente extrasístoles no son. Recuerden que las extrasístoles son aumentos, ¿cierto? De la aparecen de forma aislada. Lo que hay ahí es una taquicardia ventricular autolimitada. Miren, ¿ya? Taquicardia, taquicardia, taquicardia. Aparece autolimitada porque aquí tienen un complejo, ¿cierto? Con complejo QRS, pero luego desaparecen para poder generar una taquicardia ventricular. A diferencia de la taquicardia, de la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular son de complejo ancho. Fíjense aquí, ¿ya? Complejos anchos. La distancia de aquí a acá es mucho más ancha que la distancia que tenemos en la FA. Si se fijan, complejo angosto, esto de aquí, ¿cierto? Complejo ancho. ¿Ya? Si se puede ampliar un poquitito ahí más la imagen. ¿Ya? Complejo ancho. Es una taquicardia ventricular monomórfica autolimitada. ¿Ya? Y bueno, lo que tenemos acá, ¿cierto? Es una asistolía, ¿cierto? Una línea isoeléctrica que no muestra ningún trazado y que en la asistolía nos indica, ¿cierto? Un ritmo de parada cardíaca, ¿ya? Ojo con eso, cuando el paciente está cursando con asistolía en el monitor, no debemos correr inmediatamente a hacer el RCP. Lo que hay que hacer es verificar si el paciente está con los electros bien instalados, que no se haya desconectado de ninguna parte, si el paciente está con compromiso de conciencia o si tiene pulso, ¿ya? Antes de reiniciar el SP, por supuesto, esa revisión debe ser rapidísima, porque me puedo demorar 20 minutos en verificar si el paciente no tiene pulso, ¿ya? Entonces, apenas yo vea esa línea isoeléctrica en el monitor, lo primero que voy a hacer es verificar si el paciente está consciente, si los electrodos están bien puestos y si tiene pulso. Y si no tiene ninguna de esas tres cosas, significa que el paciente realmente está en paro y iniciamos maniobras de RCP partiendo por masaje cardíaco. Recuerden que el ritmo de parada, o la parada cardíaca o el paro cardíaco, si es en la asistolía, no se desfibrila, ¿ya? Se inicia RCP. Si en caso de que el paro cardíaco sea por fibrilación ventricular, en donde el paciente cursa con la fibrilación en el monitor y no tiene pulso, lo primero que debería hacer es desfibrilar. Pero si no tengo a la mano el desfibrilador y va a tomar demasiado tiempo traerlo, inicio compresiones cardíacas para luego desfibrilar, ¿ya? Los algoritmos aparecen en la AJA. Si es que tienen dudas, insisto, no es materia específica de este curso, lo van a ver con mayor detalle en urgencia. Pero si tienen dudas, pueden ir a los algoritmos de la AJA, ¿cierto? La actualización y aparece paro cardíaco con ritmo desfibrilable y paro cardíaco en asistolía y aparecen dos algoritmos con los cuales se pueden guiar qué hacer en caso, ¿ya? Para que tengan como conocimiento general, ¿ya? Chicos, ya estamos en la hora. Espero que hayan aclarado las dudas. Espero que hayan servido de algo en la revisión. Les pido a los que tuvieron problemas para considerar en la asistencia, informen a sus delegados
Ya tenemos delegados por cada sección para poder yo incluirlos en la planilla Excel. Ya yo tengo una planilla Excel asociada a la asistencia de ustedes, por lo tanto quiero saber quiénes tuvieron problemas para marcar la asistencia, ¿cierto? Y estar atentos a eso. Ya me lo hacen llegar con sus delegados. Mi idea es trabajar esto en Word, ya para que ustedes puedan tener una base de cómo se realiza y cómo se aclara, cómo se trabaja los casos clínicos, pero que todos estos aportes que ustedes hicieron y este trabajo que ustedes hicieron ahora conmigo en esta videoconferencia, lo guarden en su portafolio. No eliminen estos casos clínicos porque sirven para las pruebas, para el examen, para lo que sea. Así que por lo tanto, trabájenlo, manténganlo en limpio, traspásenlo como ustedes quieran, pero déjenlo guardado por favor en tu carpeta, ya en un portafolio. Lo otro, estamos averiguando la posibilidad de hacer los 3 primeros de laboratorio de simulación clínica a través de esta plataforma, debido a que solo requiere interpretación de exámenes, como es el laboratorio de gasometría arterial y de cálculo de dosis de medicamentos, como el que es el laboratorio de anticoagulantes, que incluye el manejo de heparina e insulinas, ¿ya? Por lo tanto, estén atentos, porque si nos dan el pase, vamos a trabajar por cada grupo de laboratorio en los grupos de laboratorio que corresponden, ¿ya? El día lunes tienen clase con la profesora Claudia, así que con ella van a ver todos los problemas de trastornos vasculares, y la clase con ella en los mismos horarios de sus cátedras, ya 14:30 y el otro 16:50, 17 horas, en el mismo horario de clase van a trabajar con ella, ¿ya? Ante cualquier duda, por favor háganlo saber con sus delegados. Con sus delegados tengo comunicación directa vía WhatsApp y vía mail. Para mí es más fácil saber qué está pasando con ustedes y las dudas que tengan. No pude subir los PPT a la plataforma de UST debido a que no es compatible con la plataforma. Así que los voy a pasar a PDF y los voy a enviar por PDF. De todas maneras, les hice llegar a través del correo de sus delegados las clases para que todos tengan acceso a ella, ¿ya? Todavía, Milenka, todavía no tenemos fecha de prueba porque desconocemos si nosotros, enfermería siempre es un ente aparte de toda la universidad, y desconocemos si podemos aplicar pruebas a través de estas plataformas por el manejo de los casos clínicos, ¿ya? De todas maneras, si existe prueba, estaremos avisando porque aún todavía nos faltan 2 clases para poder asignar la prueba, ¿ya? Lo mismo que con los trabajos personales del estudiante. Teníamos asignado temas para los TPE, pero tampoco no nos han dicho nada. Estamos esperando respuestas de la Dirección Nacional de Enfermería para ver cómo proceder en cuanto a simulación, a las pruebas y a los trabajos. Así que se les va a ir informando permanentemente. Esta recién es la segunda semana que estamos haciendo clase, entonces todavía no tenemos claridad de cómo va a funcionar, ¿ya? Pero les mantendremos informados, ¿ya? Eso. La grabación de la clase va a estar disponible, se la voy a subir a la página, a la plataforma de UST, para que puedan acceder, si es que les quedó alguna duda, a la clase, ¿ya? Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. El lunes tienen clase con la profe Claudia y cualquier cosa me lo hacen llevar a través de sus delegados, ¿ya? Chao, chao.